Dios los bendiga a todos, mis hermanos, amigos. Buenas noches, bienvenidos. Es una alegría poderles saludar, por estar nuevamente compartiendo la palabra de Dios, saludándoles. Espero que estén bien, estén fortalecidos en el Señor, buscando su presencia, aprovechando este tiempo de gran bendición para pasar más tiempo con nuestro Dios, más tiempo en comunión con Él, más tiempo con nuestra familia. Qué dicha poder tenerlo. Sé que en muchos aspectos es difícil, pero en otros es de gran bendición, y tenemos que resaltar pues todo aquello que podemos, en los cuales podemos aprender y podemos decir, bueno es estar en casa, bueno es pasar por esos momentos, como dijo el salmista, bueno me fue haber sido humillado, bueno, para aprender tus mandamientos. Y todo lo que acontece siempre es un propósito de Dios, así que confiamos en Dios y en sus propósitos y sabemos que es para bien. En lo personal, para mí ha sido para bien, porque me ha dado Dios oportunidad para estudiar mucho su palabra, compartir con la familia también, algo que necesitaba. Y bueno, siempre nos preguntábamos, necesito tiempo para estudiar, y bueno, y Dios nos ha dado esa oportunidad. No sabíamos de qué manera, pero bueno, nos lo ha dado. Pues bien, continuando en esta noche, tenemos una continuación de un tema que compartimos hace poco, acerca de las evidencias de la salvación. Estuvimos hablando sobre cuáles son las evidencias de una persona que ha sido salva, una persona que ha sido liberada, una persona que está reconciliada con Dios, una persona que ha creído verdaderamente en Cristo y ha sido salva. La palabra de Dios dice que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces todos aquellos que creen en Jesucristo como su único y suficiente Salvador, rinden sus vidas, reconocen su pecado, reconocen su incapacidad, reconocen que están en la bancarrota, reconocen que están sin esperanza y se rinden a Él de todo corazón y creen en Él verdaderamente. El Señor afirma y declara que es salvo. Pero la pregunta es, ¿y cómo sé que verdaderamente he creído? ¿Y cómo sé que verdaderamente he sido salvo? Es parte de lo que hemos estado contestando y Dios nos ha estado hablando en estas últimas enseñanzas. En esta última enseñanza pasada tenemos ya un sermón acerca de las evidencias parte 1, este es evidencias parte 2. Pues bien, estuvimos considerando que una de las evidencias de un verdadero salvo, un verdadero creyente en Cristo, es que él tiene el Espíritu Santo, recibe el Espíritu Santo como una promesa después de haber creído en Cristo, el cual habita en él, el cual es el encargado de regenerar, de transformar, de dirigir, de guiar. Y estuvimos hablando un poco sobre las evidencias o sobre las obras del Espíritu Santo, cómo opera el Espíritu Santo en un creyente, en alguien en quien está. También hablamos que una de las evidencias es que los creyentes o los salvos caminan en santidad, caminan cada día en una vida santa, recta, conforme al carácter santo y justo de Dios, crecen en esa santidad y cada día son más alejados del mal, más alejados del pecado. Hay un aborrecimiento del pecado y hay un amor hacia lo que es justo, hacia aquello que es bueno, aquello que es conforme al carácter de Dios. También hablábamos que una de las evidencias también es que en un verdadero salvo, un verdadero creyente, hay una confesión de pecado. O sea, es una persona sensible al pecado, que se duele por su pecado, cuando falla, le duele su corazón y esto lo lleva a confesar, a rendirse. Señor, perdóname, he pecado contra ti, he hecho lo malo delante de tus ojos. Recuerdan al salmista, el rey David, será una persona muy sensible, es una persona muy sensible al pecado, no se divierte en el pecado. Y también otra de las características de un salvo, un verdadero creyente en Cristo, es la obediencia, es que tiene una nueva relación con Dios, con sus mandamientos. Hablábamos que el guardar los mandamientos de Dios será una delicia, será una dicha, será una gran bendición, no será una carga, habrá un deleite, porque es aquello que se conforma al carácter de Dios, es por medio de la obediencia que glorificamos y exaltamos también a nuestro Creador, a nuestro Salvador, aquel que nos rescató, aquel que nos salvó por su sangre. Pues bien, y otra de las evidencias, la última que compartíamos era, hay un deseo de andar como Cristo, un deseo de imitar a Cristo, un deseo de seguir sus pisadas, seguir sus pasos. Y esa es una de las obras que Dios está haciendo en cada cristiano, impactando, mostrándole con su ejemplo. Y como dijo el maestro, el ejemplo se ha dado para que así como yo he hecho, también ustedes hagan, para que sigan mis pasos. Es imposible que exponiéndonos a este gran ejemplo de Cristo, su vida, no impacte nuestra vida al punto que nos lleve a anhelar
a seguir sus pisadas, a hacer su voluntad, a amar como Él amó, perdonar como Él perdona y así sucesivamente también. Pues bien, en esta noche quiero que vayamos al sexto punto en la serie, y ese sexto punto es otra de las evidencias, lo cual nos va a mostrar que estamos en Cristo, cómo actúa, en este caso, la obra de Dios, cómo es la obra de Dios en una persona que ha sido salva. ¿Qué otra característica podemos resaltar, podemos tener presente? Y bien, y una de esas otras características la encontramos, vamos a Juan, estamos en la carta de Primera de Juan, hemos estado estudiando allí, porque es allí donde se nos da esa carta, es especialmente para el apóstol Juan mostrar a la iglesia que estaban en comunión con Dios, que estaban en obediencia y que quería asegurar y mostrarles y que aquellos tuvieran seguridad de que estaban en comunión con Dios, estaban en paz con Dios y cómo lucía la vida de un verdadero cristiano. Y a la luz de ello, acuerda que estuvimos considerando que vamos a examinarnos para saber dónde estamos, en qué posición estamos, si ya estamos en Cristo y hemos sido salvos o no. Si hemos sido salvos en Cristo, gloria a Dios, pero si no hemos sido salvos, hoy es el día para reconocer que estamos lejos, pero que hay un Salvador dispuesto a liberarnos, a salvarnos. Entonces, esa sexta está en Primera de Juan, capítulo 2, versículo 9. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 9 al 11. Y ve lo que dice esta palabra. Dice, el que dice que está en luz y aborrece a su hermano, el que dice que está en luz, es un momento que voy a subir acá más el volumen. El que dice que está en luz y aborrece a su hermano, está todavía en tinieblas. El que ama a su hermano permanece en la luz y en él no hay tropiezo. Pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe a dónde va porque las tinieblas le han cegado los ojos. Bien, esa es una de las evidencias, otra de las evidencias, y es que aquel que está en Cristo, aquel que ha sido salvo, se identifica o se puede identificar porque es una persona que ama principalmente a los hermanos. Estamos hablando de aquellos que también conocen o que son de Cristo, aquello que le pertenece a Cristo, aquellos que también creen en Cristo, aquellos que también han sido salvos. Es la manera como se relaciona y es de una manera amorosa, de una manera de todo aquello que es concerniente al bien, y por eso el Señor dice, el que dice que está en luz o que está en Dios o que está en la santidad, aborrece a su hermano, hay un odio a su hermano. O sea, estamos hablando especialmente, el apóstol Juan está hablando a la iglesia, a la dispersión, a la iglesia que estaba dispersa, y cuando se refiere a sus hermanos, está refiriéndose a todos aquellos que eran parte del cuerpo de Cristo, a todos aquellos que eran hermanos creyentes también, y que al igual que Juan y otros habían sido salvos, o sea que son compañeros, personas que han recibido el Espíritu Santo, han nacido de nuevo, viven en santidad y podemos ver todas las demás evidencias. Eso es un hermano en Cristo, es una persona que pertenece, o sea, somos de la familia de Cristo espiritual, y una de las evidencias de que somos salvos es que nos vamos a identificar con amor hacia aquellos que también aman a Dios y que también honran a Dios. Y por eso el Señor dice que aquel que aborrece a su hermano está todavía en tinieblas. O sea, no es una evidencia si tú aborreces a tus hermanos, aquellos que invocan al Señor y adoran al Señor. No hay un amor ferviente hacia ellos. Probablemente tú no te estás identificando con aquel a quien le pertenecen estos hermanos o a quien le pertenecen estos creyentes. Pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe a dónde va. O sea, es decir, el que aborrece a su hermano, o hablando de la congregación de la iglesia, realmente está en tinieblas. Eso quiere decir que todo verdadero cristiano ama a aquellos que honran a Dios, que aman a Dios. O sea, eso no quiere decir que no vamos a los demás, claro que sí, pero hay un amor fraternal que identifica. Por ejemplo, en Juan capítulo 13, versículo 35, vea lo que dice, San Juan 13, versículo 35. Dice, en esto conocerán todos que sois mis discípulos. ¿Cuál es una señal? ¿Cómo el mundo, aquellos que aún no conocen a Cristo, aquellos que andan en su pecado todavía, cómo es que ellos van a conocer que somos los discípulos de Cristo, que Él es nuestro Maestro, nuestro Salvador? ¿Cómo ellos van a conocer? Pues bien, el Señor dice en San Juan 13:35,
En esto conocerán todos que sois mis discípulos. ¿Cómo van a conocer? Bueno, si tuviereis amor los unos con los otros. O sea que el amor unos con otros, hablando en el contexto de la iglesia, es una de las evidencias que van a mostrar que verdaderamente le pertenecemos a Cristo. Somos su pueblo, somos sus discípulos. Él es nuestro maestro. Bien, entonces es importante que tengamos esto presente. Amor hacia la iglesia, amor hacia los hermanos, amor hacia aquellos que son de Cristo. Esa será una de las evidencias que van a mostrar que somos verdaderos cristianos. Hay otro texto también ahí en Juan, en 1 Juan 3:14, quiero leérselos, y dice así: nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida, en que amamos a los hermanos. Fíjese bien, en esto, nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida, o sea que hemos pasado de las tinieblas o del pecado a la vida eterna en Cristo, o sea que somos salvos. En esto sabemos, ¿cómo? En que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte, o sea, es una evidencia. La pregunta que tenemos que hacernos es: ¿amamos a los hermanos? ¿Amamos aquello que es de Cristo? Y quiero citarles también un texto donde el Señor, después que Pedro negó a Cristo 3 veces, y cuando el Señor le llama y le comisiona y le envía para ser como ese instrumento que inició la predicación después que el Espíritu Santo vino sobre la iglesia allí, el Señor le dice algo muy importante. Dice San Juan 21, versículo 15. Dice así: cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Y él le dijo: apacienta mis corderos. Y esto aconteció 3 veces. Y el Señor dice: ¿me amas más que estos? Y él responde: sí. Y el Señor, ¿qué le dice? Apacienta mis corderos. ¿Qué significa eso? Que si nosotros verdaderamente amamos a Dios, amamos a Cristo, es imposible que no amemos aquello que es de Cristo, aquello que es de Dios. Si amamos a Dios verdaderamente, vamos a amar aquello que también le pertenece a Él. Vamos a amar a sus hijos, vamos a amar a aquellos que son hermanos nuestros también. ¿Ustedes recuerdan cuando Saulo iba persiguiendo a los hermanos, a los cristianos en el libro de los Hechos? ¿Ustedes recuerdan que cuando el Señor aparece allí, aquella luz, y que derribó a Saulo de su caballo allí? ¿Se acuerdan qué fue lo primero que él escuchó? ¿Recuerdan que la voz de Cristo le dijo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él se espanta: ¿y quién eres, Señor? Y el Señor le dice: yo soy Jesús. Y el Señor le dice: yo soy Jesús, a quien tú ¿qué? A quien tú persigues. Entonces le estaba en este caso el Señor hablando de que Pablo estaba persiguiendo a ¿quién? A Cristo. Pero realmente, exactamente no era Cristo. Pero, ¿por qué? Estaba persiguiendo a la iglesia. Eso significa, ¿por qué? Porque la iglesia le pertenece a Cristo. Y perseguir a la iglesia o aborrecer a la iglesia de Cristo es, en este caso, aborrecer a Cristo. Así que no podemos decir que somos creyentes, que somos cristianos, si no amamos aquello que le pertenece a Cristo. Si no nos identificamos con los que también invocan el nombre de Cristo, adoran a Cristo, exaltan a Cristo, le sirven a Él, se gozan en Él. Entonces, si no hay amor hacia los discípulos de Cristo, entonces es una evidencia de que no pertenecemos a Cristo. Si tú amas a Cristo, entonces amarás aquello que es de Cristo. Es como si alguien te dijera: yo te amo a ti mucho, pero odio a tu esposa. Odio a tu esposa, no quiero saber nada de tu esposa. Y tú como esposo vas a decir: bueno, me da mucha pena, pero yo amo a mi esposa. Si tú me quieres recibir en tu casa, si no me quieres recibir con mi esposa, entonces da mucha pena, pero también tiene problemas conmigo. ¿Por qué? Porque ella me pertenece, somos una sola carne, ¿verdad? Por lo tanto, hay una relación y por lo tanto eso es parte de las evidencias. El amor verdadero proviene de Dios en la persona del Espíritu Santo. Todo aquel que tiene de su Espíritu se caracteriza con el amor. Ustedes recuerdan la iglesia en Hechos capítulo 4. Ustedes pueden ver un poco de esa parte allí, cómo ellos empezaron, cómo ellos vivieron y cómo verdaderamente el amor fue una de las evidencias que mostró que ellos le pertenecen a Cristo. Y quiero recordarles una parte de ese capítulo 4. Capítulo 4, verso 34 de Hechos, dice: así que no había entre ellos ningún necesitado, entre ellos, dice, entre ellos, entre la iglesia, entre los hermanos, los creyentes,
no había ningún necesitado, porque todos los que poseían aún heredades, dice que vendían sus propiedades y traían todas las heredades a los pies de los apóstoles y los vendían. El precio, dice, el precio de lo vendido y lo ponían a los pies de los apóstoles y se repartía cada uno según su necesidad. O sea, vemos que hay un interés unos por otros. O sea, unos hermanos miraban que hay otros hermanos necesitados y ellos decían, bueno, hay que hacer algo por ellos. Y vemos el esmero, vemos que ellos Disculpen que se nos cayó el internet. Nuevamente continuamos. Entonces estaba compartiendo el ejemplo de la iglesia primitiva, la iglesia del libro de los Hechos. Podemos considerar cómo estos hermanos estaban pasando momentos muy difíciles, necesitados, pero vemos cómo el amor estaba operando en ellos, cómo ese amor entre hermanos se puede evidenciar y lo podemos ver de la manera como ellos estaban operando, cómo ellos estaban trabajando, cómo ellos estaban interesándose por los demás, estaban preocupándose por los demás. En el capítulo 2 de Hechos, versículo 46, dice lo siguiente: y perseverando unánimes cada día en el templo, partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Entonces podemos ver que hay un interés y verdaderamente hay un amor hacia los hermanos. Entre ellos hay un amor intenso que verdaderamente es una señal, verdaderamente es una evidencia de que le pertenecemos a Cristo, porque el amor de Dios se ha perfeccionado, el amor de Dios se perfecciona en cada uno de nosotros. En 1 Juan 3:17, vea lo que dice acá, eso es como un medio de aplicación también. Pero el que tiene bienes de este mundo, y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, hay una pregunta: ¿cómo mora el amor de Dios en él? ¿Cómo mora el amor de Dios en él? Esa es una de las preguntas que se hacen. Entonces, para terminar ese punto, este sexto punto, quiero que te preguntes, ¿te interesan los hermanos en Cristo? ¿Te preocupas por ellos? ¿Deseas la compañía de otros creyentes? ¿Te preocupan las necesidades de los demás hermanos? O sea, principalmente, el Señor dice en su palabra que hagamos bien a todos, mayormente a la familia de la fe. Mayormente a la familia de la fe, mayormente a nuestros hermanos en Cristo, mayormente. Porque ese será el medio por el cual van a conocer todos que somos de Dios, que somos sus discípulos. Esto no significa que no debemos tener favor y misericordia con los demás, claro que sí, es el amor también a nuestro prójimo, pero hay un amor especial, fraternal, con aquellos que de corazón limpio invocan al Señor. Bien, esa es una de las evidencias también acerca de la salvación. Entonces, esa evidencia es que hay un amor por aquello que es de Cristo, un amor por la iglesia. Pues bien, continuando al punto número 8, otra evidencia de la salvación, otra de las evidencias de la salvación, es que hay un odio por el mundo. Un verdadero cristiano, una persona que ha sido salva desde el pecado, de la maldad, por la fe en Cristo, la salvación, es una persona que se va a identificar porque ella no ama al mundo. Ya le voy a explicar qué significa amar al mundo. Y ese texto está en 1 de Juan 2:15. 1 de Juan 2:15. Este es el segundo punto de esta noche, el séptimo de la serie. Odio por el mundo. 1 de Juan, capítulo 2, versículo 15. Y vea lo que dice la Escritura. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. El mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Fíjese que hay una amonestación allí y al mismo tiempo podemos darnos cuenta de que haya una evidencia. No amar al mundo ni las cosas que están en el mundo, porque si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está verdaderamente en él. Bien, ¿qué es la palabra mundo? Quiero aclararles un poco ese término, el mundo. Normalmente pensamos, o sea, tenemos que odiar el globo donde estamos, pero le voy a explicar qué significa exactamente el mundo. Bueno, no se refiere al mundo físico como tal.
sino se refiere al sistema espiritual invisible de maldad, que es dominado por Satanás. Entonces, cuando escuchen la palabra mundo, o sea, en algunos lugares de las Escrituras, en este caso, no se está hablando como tal al mundo físico, sino se está hablando al sistema espiritual invisible de maldad que es dominado por Satanás. Es la sociedad sin Dios, es todo aquello que va contra Dios y que posee toda clase de medios para apartar al hombre de Dios y corromper su alma. Entre ellos todo lo que la carne le agrada. Si usted mira en Gálatas 5:19, el Señor nos habla de cuáles son los deseos de la carne. Y si miramos lo que este mundo generalmente, o el sistema de este mundo está ofreciendo, es todo aquello que tiene que ver con lo que esta carne quiere, que normalmente es todo aquello que va en contra del carácter santo y justo de Dios. Por lo tanto, es ese sistema malo que va en contra de Dios que debemos aborrecer, que un verdadero cristiano claramente va a aborrecer, porque claramente de ese sistema es que ha salido. Todo verdadero cristiano ha sido salvo del sistema de pecado, de maldad, del mundo también. El mundo es cualquier idea, sistema, obra, acción o teoría, ideología que contradice la voluntad de Dios. Todos los sistemas que van en contra del carácter de Dios, en contra de la voluntad de Dios, en contra del orden de Dios, se conoce como mundo. Y por lo tanto, ese mundo, ese sistema, un verdadero cristiano lo va a aborrecer, odia a ese mundo. Odia todo aquello que va en contra del carácter de Dios, todo el sistema, toda ideología que va en contra del estándar de Dios, de lo que Dios ha dicho, de lo que Dios ha ordenado, de lo que Dios ha declarado en su palabra, en las Escrituras. Ese sistema malo y perverso, ese es el mundo que el Señor habla aquí, que un verdadero cristiano aborrece a ese mundo, aborrece ese sistema pecaminoso. Y quiero leerles un comentario del pastor Paul Washer, y vea lo que dice ese comentario. Una de las más grandes evidencias de ser verdaderamente salvos es que Dios no nos permitirá hablar como nuestra carne quiere hablar, o vestir como el mundo quiere vestir, ni actuar como el mundo, ni oler como el mundo. Acuérdense que la palabra mundo es el sistema de maldad. Ni tampoco escuchar lo que el mundo quiere escuchar. O sea, una de las evidencias es que Dios no nos va a permitir, debido a su obra que está realizando y ha realizado en nuestro interior, empezando por el Espíritu Santo. Entonces una de esas evidencias es que no nos va a dejar operar como anteriormente estábamos. Y por eso es que usted va a poder ver que tú vas a empezar a rechazar aquello que anteriormente tú amabas. Y por eso muchos nos ven como que estamos en oposición a varios sistemas, a varias ideologías, y es claro, porque de allí es que hemos sido liberados. Y debido a que esa ideología, ese sistema está en contra de Dios, en contra de su carácter santo, claramente que también nosotros estaremos en contra de tal cosa. El Señor dice que no participemos de las obras de las tinieblas, sino un verdadero cristiano lo que va a hacer es reprender las obras de las tinieblas, todo aquello que no se conforma a la palabra de Dios. Porque muchos han muerto, muchos mártires subieron. ¿Por qué? Porque se opusieron a aquellos sistemas, porque se opusieron a adorar a aquellos emperadores, porque se opusieron a no dejar que la injusticia continuara, a predicar el Evangelio, predicar que el hombre se arrepintiera, que el hombre se apartara de su mal camino. Y por esa causa claramente que les rechazaron, claramente que les aborrecieron, porque ellos no se conformaban a aquel sistema que va en contra de Dios. Lo mismo también acontece con un verdadero cristiano, no se conforma al carácter del mundo o al sistema pecaminoso que está en contra del carácter justo y el carácter santo de Dios. Por lo tanto, se va a oponer. Y eso es una de las evidencias. Y quiero hacerles una pregunta respecto a este segundo punto, y es los que son, por ejemplo, quiero colocarles esta pregunta, y una de ellas es, ¿qué amas más? ¿Amas más hacer la voluntad de Dios? ¿Hacer, honrar a Dios, glorificar a Dios? ¿En qué piensas más? ¿En exaltar a Dios en su palabra? ¿O piensas más en el sistema de este mundo, la cultura, la moda, las costumbres? ¿Esto es lo que te domina? ¿Eso es lo que realmente está dominando tu vida, tus pensamientos? ¿Es eso lo que marca tu estilo de vida? ¿Es el sistema del mundo que está impactándote y está dominándote? ¿O es Dios, o es su palabra, es su voluntad? Debes preguntarte, ¿qué es lo que te está, en este caso, dirigiendo? Debe ser la palabra de Dios, si eres un verdadero cristiano. Pero si no es Dios, su palabra, su voluntad, y ese sistema pecaminoso,
Déjame decirle que ese es el estado en el cual todos hemos estado por naturaleza. En Efesios 2 dice que el Señor nos rescató, hablándole el apóstol de la iglesia de Éfeso, diciéndoles que el Señor los sacó de la vana manera de vivir, en los cuales anduvieron siguiendo la corriente del mundo, el sistema pecaminoso, que era en contra de Dios y nos hacía rebeldes a Dios e hijos de ira también. Pero si hemos sido salvos, significa que no vamos a andar en esa dirección. Vamos a aborrecer todo aquel sistema que supone el carácter justo y el carácter santo de Dios. Bien, otra de las evidencias que quiero que consideren es el punto número 8 en la serie, la tercera de esta noche, y es la perseverancia en la verdad. La perseverancia en la verdad. Y está en Primera de Juan, capítulo 2, versículo 24 y 25. Primera de Juan, capítulo 2, versos 24 y 25. Y vea lo que dice el apóstol. Lo que habéis oído desde el principio, permanezca en vosotros. Si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, también vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre. Esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna. El apóstol Juan está hablando a la iglesia en el contexto de que había muchos engañadores, claramente, que no estaban predicando lo que Cristo enseñó, lo que Dios dirigió por medio de los apóstoles, estaban hablando algo totalmente diferente. Y es en ese contexto de los engañadores que el apóstol Juan está explicando a la iglesia y diciéndoles que todo aquel que persevera en la doctrina de Cristo, Él está en Él, Él pertenece verdaderamente a Cristo. Y que aquello que ellos habían recibido desde el principio, o aquella enseñanza que ellos habían recibido desde el comienzo, debía permanecer en ellos. Pero que la evidencia de un verdadero cristiano era que permanecía en la verdad de Dios, en lo que Dios había dicho, en lo que Dios había revelado. Hay otro texto que está ahí en 1 Juan 2:21, y vea lo que dice el texto. Dice, no os he escrito como si ignorase la verdad, no os he escrito como si ignorase la verdad, sino porque la conocéis, porque ninguna mentira procede de la verdad. ¿Quién es el mentiroso? Sino el que niega que Jesús es el Cristo. Este es anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo tiene también al Padre. Entonces, en el contexto del engaño, una de las señales antes del fin es que vendrían muchos engañadores diciendo cosas que claramente eran conforme a las Escrituras. Iban a engañar a muchos, pero una de las herramientas que nos hacen estar firmes, que nos hacen estar seguros, es la verdad, es lo que ya Dios nos ha revelado. Por eso, algo que identifica a un verdadero cristiano es la permanencia en esa revelación de Dios. Hay muchas personas que hoy en día ya no les importa la Biblia, ya no les importan las Sagradas Escrituras, ha pasado a segundo plano. Y esas personas están más propensas a ser engañadas. Es mejor dicho, ya están engañadas, por así decirlo. Han dejado la verdad de Dios a un lado. Eso significa que un verdadero cristiano permanecerá en la verdad revelada por Dios para siempre. Estará meditando en ella, como dice el Salmo 1, de día y de noche. Estará como los hermanos de Berea, escudriñando las Escrituras para ver si lo que ellos están creyendo, haciendo o están escuchando es conforme a las Escrituras. Hay muchas personas que piensan que pueden oír cuanta enseñanza quieran escuchar y que no pasa nada. Pero hay un gran peligro, porque hay un engaño. Hay muchos engañadores. Es importante que nos preocupemos y nos preguntemos si estamos permaneciendo en esa doctrina verdadera que Dios nos ha dado en su palabra. ¿Por qué? Porque una de las evidencias es que una de las evidencias de un verdadero cristiano es que permanece en la verdad, permanece en la doctrina que Dios nos ha dado, en lo que Dios ha escrito, en ese canon, en esas escrituras que tenemos hoy, llamada la Santa Biblia. Hay una perseverancia allí. Hay otro texto en 2 de Juan 1:9 y dice lo siguiente: cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo no tiene a Dios. Fíjese bien, ¿cuál es el problema de no perseverar en la verdad de Dios? Muchos piensan que no hay ningún problema, pero sí hay un gran problema. Y dice, cualquiera que se extravía, 2 de Juan 1:9, cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina o la enseñanza de Cristo, dice que no tiene a Dios. O sea, está lejos de Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Fíjese bien, el que persevera en la enseñanza de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. ¿Eso qué significa? Que la mentira nos separa de Dios. Muchas veces pensamos que no pasa nada.
y no tenemos no hay ningún discernimiento en qué estoy escuchando, si es verdaderamente bíblico, si es conforme a las Escrituras, si es conforme al contexto de las Escrituras, no nos preocupamos por ello, porque con que de pronto nos saben sobre Dios, pues ya como que eso es suficiente, no hay ninguna preocupación por ello, pero déjame decirle que sí, debe haber una preocupación en nosotros, porque una de las evidencias de un verdadero cristiano es que persevera en la doctrina de Cristo, se mantiene en lo que Él nos ha enseñado, en lo que Él ha dicho, hay una constancia en ello, porque la verdad lo que va a hacer es unirnos a Dios, la mentira lo que hace es separarnos de Dios. ¿Qué aconteció cuando el hombre fue engañado en el huerto de Edén? ¿Se acuerdan? Recuerdan que el hombre fue engañado, recibió un mensaje mentiroso, lo creyó, ¿y qué pasó? El creerlo y el hacerlo lo llevó a que ellos pecaran ¿contra quién? Contra Dios. ¿Y eso qué significa? Que se apartaron de Dios, le dieron la espalda a Dios. Inmediatamente pasaron a ser rebeldes, pasaron a ser como Satanás también, en oposición hacia Dios. Y quedaron muertos espiritualmente, separados de Dios, enemigos de Dios. Eso pasa cuando recibimos una enseñanza que no es bíblica. Eso lo que hace es separarnos, en vez de unirnos a Dios, acercarnos a Dios, lo que hace es separarnos de Dios. Lo que hace es alejarnos de Dios. Lo que hace es alejarnos del camino de la salvación. Y por eso debemos ser cuidadosos también. Eso es una amonestación también. Y al mismo tiempo es una evidencia de la salvación. San Mateo 24 dice, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios. Fíjese bien, van a hacer grandes señales y prodigios, pero son falsos profetas. ¿Qué significa falsos profetas? Que no van a hablar lo que Dios verdaderamente dijo, que no van a predicar lo que el Señor Jesucristo predicó, lo que los apóstoles predicaron. Van a hablar algo totalmente diferente. El Señor lo llama por medio de los apóstoles doctrina de demonios. ¿Se da cuenta? Y el hecho de que hagan señales y milagros, que es lo que estamos viendo hoy, muchas personas dicen, no, allí está Dios, porque es que vemos milagros, hacen muchas cosas que aparentemente parecen extraordinarias. Pero eso no es una evidencia de que verdaderamente Dios está allí. Una de las evidencias de que Dios está allí, o está en una iglesia, es porque la doctrina verdadera se está predicando. Porque la palabra de Dios se está predicando fielmente, tal como está escrita. Si no está la verdad de Dios siendo predicada fielmente como está escrita, y es más, muchos ya ni siquiera usan la Biblia ni siquiera citan la palabra de Dios, o si citan algunos textos, los sacan de su contexto, o sea, y engañan. Una de las evidencias es que la verdad de Dios es predicada. Y el Señor habla de que habrán falsos maestros y falsos cristos y van a hacer señales. Y muchas personas se dejan llevar por las señales, se dejan llevar por los milagros, se dejan llevar por muchas cosas aparentemente. Pero detrás de ello hay un engaño allí. Y por lo tanto es una advertencia también. Y la evidencia de que verdaderamente estamos en Cristo es porque la verdad es algo que nos va a caracterizar. Las Escrituras, la palabra de Dios, aunque son llamados, la iglesia llamada antiguada, porque permanece en la verdad. Pero es así como debe ser llamada siempre, permanece en la verdad, está en la verdad, aunque sea llamada antiguada, aunque, bueno, muchas cosas salgan allí, pero no importa. Una de las evidencias de un verdadero cristiano es que permanece en la verdad, porque la palabra de Dios dice que permanece para siempre. Ella es viva y eficaz. Dios ya nos dijo lo que habría de venir. Nos habló de Génesis desde el principio hasta Apocalipsis, hasta el final. Así que es en ella en que debemos estar. Es en ella en que debe estar nuestra fe. Una de las preguntas que quiero que te hagas en esta noche es, ¿estás siguiendo la enseñanza de Cristo fielmente? ¿Lo que tú crees o lo que tú haces es bíblico? ¿En lo que tú crees, en lo que tú haces es bíblico? ¿O alguien se lo inventó y usted está creyendo? Porque eso está aconteciendo hoy en día en el entorno en el cual vivimos, aún en el contexto religioso. Hay muchas doctrinas que realmente son de demonios, no son bíblicas. No tienen un fundamento en las Escrituras. Y si no se fundamenta en las Escrituras, déjame decirle que eso es anti. Y realmente no nos va a acercar a Dios, sino nos va a alejar de Dios. Tú debes preguntarte tal cosa. Lo que yo hago, lo que creo y como vivo, ¿está de acuerdo a las Escrituras, a la palabra de Dios? ¿Fielmente como está escrito? Debes preguntarte tal cosa. ¿Tienes un celo ardiente por la verdad, por lo que está escrito? ¿Tienes un celo ardiente por lo que está escrito? ¿Sabe? Los hermanos de Berea, los apóstoles fueron a predicar el Evangelio allí. Aunque ellos eran, en este caso, conocedores de la ley, del Antiguo Testamento, pero dice que ellos escucharon lo que los apóstoles les dijeron. Pero dice que ellos estudiaron diligentemente las Escrituras para saber que si aquellas cosas que le estaban predicando era verdad o no era verdad. Si concordaban con lo que ya tenían de revelación. Y como concordó con ello, ellos aceptaron y creyeron en la enseñanza y recibieron la enseñanza, abrazaron aquella enseñanza. ¿Pero por qué? Porque se conformaba a las Escrituras. Si no hubiera sido así,
si no se hubiera conformado a las Escrituras, déjame decirle que ellos habían rechazado a los apóstoles por llevarles un evangelio totalmente distinto, o una enseñanza que se oponía directamente a las Escrituras que ellos ya tenían. Así que un verdadero cristiano es celoso por la verdad, ama la verdad bíblica, y permanece en ella para siempre. Bien, otro de los puntos a considerar, punto número 9, y es que un verdadero cristiano, según Primera de Juan, capítulo número 3, versículo 10, creo que vayamos allá. Primera de Juan, capítulo número 3, versículo número 10. Una de las evidencias de un verdadero cristiano, persona que ha sido salva, es que él hace justicia, permanece en la justicia. Y ve lo que dice allí en aquel texto, Primera de Juan 3:10. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y no ama a su hermano no es de Dios. Fíjese bien, todo aquel que no hace justicia, una parte, no ama a su hermano, ya lo consideramos hace poco, no es de Dios. O sea que una de las evidencias de un verdadero cristiano que le pertenece al Señor, que es de la familia de Dios, como el Señor lo dice, es que hace justicia. En 1 de Juan capítulo 2, versículo 29, vea lo que dice allí. Dice, si sabéis que Él es justo, o sea que Dios es justo, quizás nos preguntamos, ¿Dios es justo? Y muchos podemos decir, claro, Él es justo. Pero si sabéis que Él es justo, sabed también que todo el que hace justicia es nacido de Él, o le pertenece a Él. Todo aquel que hace justicia es nacido de Él. Esta es una evidencia de la paternidad de un verdadero cristiano, que tiene un padre que hace o que ama lo justo, y por lo tanto él también ama y se conforma a ese carácter de Dios. Ama lo justo también. ¿Qué significa? ¿Qué es aquello justo? Aquello justo es todo aquello que se conforma a ese carácter de Dios, todo aquello que es concerniente a su santidad, a su justicia, la justicia de Dios. En 1 de Juan 3:6, quiero leer este texto para que aclaremos más este concepto. Todo aquel que permanece en Él o en Cristo no peca. Todo aquel que peca no le ha conocido. La palabra pecar allí es lo que les compartía en la enseñanza pasada, es un estilo de vida continua, un estilo de vida de pecado continuo. Dice, hijito, nadie os engañe, el que hace justicia es justo como Él es justo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Por esto apareció el Hijo de Dios para deshacer las obras del diablo. Y todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. Practicar el pecado es vivir en injusticia, en contra de la justicia, del carácter santo de Dios. Dice, porque la simiente de Dios le guarda, ¿qué es lo que hace que no practiquemos como tal el pecado y vivamos en la justicia, en el carácter de Dios? Es que porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque ha nacido de Dios, porque ha sido nacido de nuevo, porque tiene el Espíritu Santo. Por lo tanto, Él le guarda, Él le sostiene, Él nos dirige, Él nos cuida, Él nos preserva, como les compartía. No significa que no vamos a fallar, podemos pecar, pero siempre habrá una contristación y siempre habrá un deseo por hacer aquello o por seguir haciendo aquello que de pronto dejamos en algún momento de hacer, y un deseo de conformarnos al carácter, al estándar divino, al estándar de Dios. Quiero colocarles en consideración a un hombre justo llamado Lot. Él estuvo en Sodoma y Gomorra. Ustedes saben que Sodoma y Gomorra fue una ciudad llena de maldad, de tal manera que Dios determinó juzgar y destruirla. Pero ese hombre justo estaba en medio de Sodoma y Gomorra. Y quiero leerles un texto de cómo vivía Lot en Sodoma y Gomorra. ¿Qué tan acomodado estaba allí? ¿Qué tan de acuerdo él estaba con aquellas injusticias, viendo la homosexualidad, viendo toda aquella clase de maldad que aún se considera hoy, y que vemos que estamos aún pasando aquellos límites? El mundo hoy está pasando los límites de aquel entonces, por lo tanto sabemos que el día del juicio se acerca y ya los juicios de Dios están derramándose sobre la tierra. Y quiero leerles un texto de 2 de Pedro 2:7, lo cual nos habla sobre cómo vivió Lot en Sodoma y Gomorra. El texto dice, y libró al justo Lot, abrumado por la nefanda conducta de los malvados. ¿Cómo estaba Lot viviendo allí en Sodoma? ¿Qué tan acomodado estaba? El Señor nos habla de dos términos: abrumado por la terrible o nefanda conducta de los malvados. O sea, eso significa que no estaba muy cómodo allí. Quizás había dolor,
al ver tanta injusticia, normalmente eso es lo que claramente tuvo que sentir aquel hombre justo. Fíjese que aún Lot exhortaba a aquellas personas, exhortó a sus yernos para que salieran de Sodoma, aún exhortó a aquellos que querían abusar de aquellos ángeles. Lot estuvo exhortándoles, o sea, él no estaba de acuerdo con tal cosa, con tal perversión. Entonces es parte de lo que vemos de ese hombre justo, cómo actúa en medio de un mundo de pecado. La pregunta es, si un verdadero cristiano es una persona que ama lo justo y que hace lo justo y que ha sido justificado por la fe en Cristo, por lo tanto será conformado ese carácter justo de Dios también en la santificación. ¿Cómo debe ir un verdadero cristiano en un mundo de maldad como el de hoy? ¿Qué debe experimentar? Pues naturalmente no debe estar tan acomodado, no debe estar tan de acuerdo claramente con el sistema pecaminoso, sino que debe, como ya consideramos, debe odiar ese sistema pecaminoso, debe estar en contra de todo sistema que se opone al carácter justo de Dios. Y quiero hacerles unas preguntas para terminar esta otra parte. ¿Experimentas una enorme incomodidad cuando estás haciendo algo que sabes que no es justo, que no es bíblico, o que no es conforme al carácter de Dios? ¿Sientes incomodidad y eres reargüido cuando tú estás haciendo cosas injustas que sabes que no es conforme al carácter de Dios? Es una de las cosas que debemos preguntarnos. Cuando has actuado conforme a la voluntad de Dios o conforme a la palabra de Dios, ¿te complaces en ello? ¿Te alegras en ello? ¿Te sientes dichoso de poder honrar a Dios, de poder exaltarlo? Y la otra pregunta es, ¿cómo reaccionas ante la maldad de este mundo? ¿Cómo te sientes cuando escuchas el noticiero o ves el noticiero y ves toda clase de maldad que cada día se realiza en este mundo? ¿Cómo tú accionas? ¿Cómo tú reaccionas? ¿Te deleitas en ello? ¿O hay un rechazo? ¿Hay un odio por el pecado? ¿Qué sientes cuando puedes ver tu pecado en ti? ¿Rechazas, aborreces tu pecado? De tal manera que deseas que tu pecado sea eliminado de tu corazón. ¿Tienes tal reacción? Acuérdese, todo aquel que le pertenece a Dios ama la justicia, ama todo lo que es justo. Significa que aborrece lo que es injusto. No se conforma a todo aquello que va en contra del carácter santo de Dios, todo aquello que va en contra de sus mandamientos. No habrá ningún acuerdo, ninguna comodidad en ello, sino claramente un rechazo. Y por último, ya para finalizar, otra de las evidencias de un verdadero cristiano o de alguien que le pertenece a Cristo y ha sido salvo por Él, está en Hebreos. Ya nos salimos de la carta de Primera de Juan y vamos a Hebreos capítulo 12. Quiero que terminemos allí. Hebreos capítulo 12, versículo 5. Y esa evidencia es que un verdadero cristiano, un verdadero salvo que le pertenece a Cristo, se identifica porque esa persona es disciplinada por Dios. Es disciplinada, va a participar de la disciplina de Dios. Es decir, va a recibir el trato de un padre amoroso. ¿Cuál es el trato? Bueno, que lo corrige. Dios le va a corregir. Si amamos a nuestros hijos, vamos a instruirlos, vamos a corregirlos, vamos a disciplinarles, si amamos a nuestros hijos. Ahora, pero si hay una persona que no es nuestro hijo, normalmente vamos a decir, no, yo no hago nada por él. Bueno, y vea lo que dice el texto. Hebreos capítulo 12, versículos 5 al 8. Vea lo que dice. Y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige diciendo, Hijo mío, no menosprecie la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él. Porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Fíjese bien, el Señor al que ama disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Hay muchos que hoy en día dicen, Dios no castiga, Dios no disciplina. ¿Por qué? ¿Y por qué? No, porque es que Dios es amor. Pero la Escritura dice lo contrario. Dice que debido a que Dios es amor y ama, es por eso que Él nos azota. Porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo aquel, ¿a quién es el que Él disciplina? A todo aquel que Él recibe o ha adoptado por hijo. O sea que si tú eres un hijo verdaderamente de Dios, tú vas a tener que experimentar la disciplina de Dios en tu vida, cuando tú pecas, cuando tú deshonras a Dios. Si no la experimentas en tu vida, eso significa que tú no eres un hijo de Dios verdaderamente. Ahora dice a continuación, si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. Porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, está hablando el autor de Hebreos, pero si se os deja sin disciplina,
de la cual todos han sido participantes. Fíjese que el autor dice que todos los cristianos a quienes él escribió la carta, todos ellos habían sido participantes de la disciplina. Entonces dice, pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Eso significa que si no hay disciplina, claramente es una evidencia de que no somos hijos de Dios, somos bastardos. Cuando tú tienes o vives con una persona que tienes un hijo y tú sabes que ese hijo no es tuyo, eso te quita a usted autoridad. Y tú dices, yo no puedo disciplinarlo porque no es mi hijo, no tengo autoridad como tal sobre él. Así pasará si verdaderamente no pertenecemos al Señor. Eso significa que Dios al que ama disciplina. Una de las evidencias de que somos de Dios, que somos sus hijos, le pertenecemos a Él, es porque Él no nos va a dejar sin disciplina. Él nos va a corregir. Si pecamos contra Dios, si nos apartamos de Él, Él no nos va a dejar. Él nos va a disciplinar. Él nos va a llevar a pasar por momentos de gran dolor, quizás, muchas cosas, por medio de las cuales su propósito es que reflexionemos, su propósito es que recapacitemos, su propósito es quebrantar nuestra carne, a fin de que nos volvamos a Él de todo corazón, a fin de que como aquel hijo pródigo pudo regresar al enfrentarse a la gran necesidad, al enfrentarse a tantas adversidades allí, a donde Él fue, pudo volver nuevamente, pudo volver a su Padre, y es parte de lo que Dios también hará con aquellos quien pertenecen a Él. Entonces esa es una de las evidencias, Dios va a disciplinar. Y quiero hacerte esta pregunta, ¿tiene las marcas de la disciplina de Dios en ti? O sea, tú te has podido dar cuenta que a lo largo del camino tú te has apartado de Dios, pero Dios te ha disciplinado, te ha llevado por momentos difíciles, quizás caíste en enfermedad, quizás, no sé, porque Dios usa muchas maneras, aún todo esto que está pasando, es también parte de lo que Dios está haciendo con muchos, disciplinándonos, aún corrigiéndonos, llevándonos a reflexionar, llevándonos a que nos demos cuenta que hemos estado pecando contra Él, a que de pronto no le hemos dedicado el tiempo que Él merece. O sea, y ahí está Dios mostrándonos su amor y su misericordia por medio de la disciplina. ¿Por qué? ¿Para qué tú corriges a tu hijo? Tú quieres lo mejor para él, tú quieres que él sea obediente, tú quieres que un día, pues claramente, esa disciplina dé un resultado, y que eso es lo que dice en Hebreos, podamos participar de la santidad de Dios. Que duele, claro que duele, pero lo más importante es que tiene un gran beneficio. Al final, yo puedo decir, por ejemplo, de mis padres, puedo decir gracias a ellos, gracias a Dios primeramente, y a mis padres que conocieron a Dios y temen a Dios, que me corrigieron, que me disciplinaron. Que gracias a Dios y a esa obra que ellos hicieron, Dios me guardó de muchos males. Dios me guardó de quizás no estar aquí hoy. ¿Por qué? Pues parte de las evidencias de un amor verdadero. Entonces, consideren esto. Tenemos las marcas de la disciplina. Hemos podido ver que Dios nos ha disciplinado. Y si tú has podido ver tal cosa, déjame decirle que tú le perteneces a Él. Pero si tú estás apartado de Dios, o decidiste profesar la fe en Dios, pero estás apartado y nunca ha pasado nada, y persevera en su pecado y no acontece nada, no hay ninguna reprensión, no hay ninguna disciplina fuerte de Dios que te lleva a recapacitar, a dolerte por tu pecado, a desear volver a Dios, a saber que Dios está corrigiéndote. Si no pasa nada de estas cosas, el resultado será que no le perteneces a Él. Por lo tanto, no estás siendo tratado como un verdadero hijo de Dios, siendo disciplinado, siendo corregido por Dios. ¿Has podido ver castigándote por tu pecado con el propósito de humillarte y hacerte participante de la santidad, según Hebreos 12:10? Y ese texto dice, aquellos padres ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero Dios, para lo que nos es provechoso para que participemos de su santidad. Entonces, eso tenemos que preguntarnos. Si alguien cae en pecado y permanece toda la vida allí sin nunca ser disciplinado, ¿crees que realmente hacía parte de los hijos de Dios? La respuesta sería no. Porque un verdadero hijo de Dios, aunque puede caer, pero nunca será dejado allí. Será corregido. El padre que ama le busca. El padre que ama le encuentra. Recuerden la oveja perdida. La oveja que se apartó del redil. Pero ese buen pastor, ¿qué hizo el buen pastor? Fue a buscarla. O sea, no se quedó allí para siempre. Regresó. Nos volveremos a Dios. Esa es parte de las 10 evidencias que quería mostrarles, y quiero pues que nos examinemos, y todos nos examinemos a la luz de esas evidencias. Ya publicaremos en YouTube los dos videos, en los cuales vamos a poder tener espacio para poder repasarlos y para poder tenerlos presentes. Y ya para resumir y terminar la conclusión,
lo que les compartí en el video anterior. Si tú te identificaste con estas evidencias, pudiste ver en tu vida estas evidencias de varias maneras y pudo identificarte con ello, debes darle la gloria y la alabanza a Dios, porque realmente Él te ha hecho tu hijo, Él te ha liberado, Él te ha salvado, Él te ha rescatado de tu pecado. Y dale alabanza a Dios, exaltarle, cada día mostrar gratitud por ello, honrarle cada día con ese gozo, con esa alegría, porque Él es el que te ha liberado, te ha salvado. Recuerda que tú no puedes hacer nada por ti mismo, la salvación le pertenece al Señor, por lo tanto debes darle una alabanza extraordinaria a Dios, como dijo el apóstol Pablo en Efesios 1, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales con Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Y así glorificarle, así exaltarle, así adorarle, siempre recordando la gracia que tú has recibido de parte de Cristo. Pero si no te identificas con esas evidencias, si no puedes ver en ti esta obra gloriosa de la salvación en Cristo, entonces lo más probable es que aún estás muerto en delitos y pecados. Y necesitas oír el mensaje del Evangelio, necesitas oír el mensaje del Evangelio, que Cristo Jesús vino al mundo a salvar a pecadores. Y debes reconocer tu estado de depravación. Debes reconocer que estás muerto en delitos y pecados, y que así como vas al infierno. Y que solamente hay una medicina, solamente hay una cura, solamente hay un Salvador, y este es Cristo Jesús. Y debes recibir este Evangelio, debes creer en este Evangelio, que nos muestra a Jesucristo como nuestro único Salvador. Así que no te desalientes por si quizás no te identificaste. Si quizás te sientes reargüido y puedes verte que estás lejos de Dios, o sea, es parte del plan de Dios para contigo, llevarte a ese estado, pero no te desalientes porque hay una buena noticia, y es que Dios nos ha dado a su Hijo Jesucristo para salvación, para que nos salve de nuestro pecado, para que nos dé la fe, para que nos dé el Espíritu Santo, para que nos limpie de toda maldad. Si no lo has visto, si no se ha identificado con ello, quiero decirte también lo siguiente: no finges más, no finges que verdaderamente, que pronto estás en Él. No finges a ser cristiano. Reconoce tu estado. Reconoce tu estado, quita tu máscara ya. Yo les recordaba en el video pasado que yo anduve un tiempo con una máscara colocada, pero ante los ojos de los hombres quizás parecía como que todo está bien, como los fariseos, o sea, todo espectacular, pero eran como los sepulcros blanqueados, por fuera se miraban hermosos quizás, pero por dentro estaban llenos de huesos de muertos. Así que el primer consejo es también: no finjas más. No trates de ser por tu fuerza lo que tú no eres. Reconoce que solo Dios puede salvarte por medio de la fe en Cristo. Ven a Cristo diciendo: Señor, ten misericordia de mí, sé propicio de mí, pecador. Confía en su gracia y verdaderamente podrás ser libre. Verdaderamente podrás ser salvo. Y vas a poder andar demostrando lo que verdaderamente tú eres. Libre en Cristo, salvo por Cristo, genuino verdaderamente. No vas a ser en un lado de una manera y en otro lado de otra manera. O sea, serás una verdadera persona renovada, esté donde estés. Estés en tu casa o estés en el trabajo, donde quiera que estés, serás una nueva persona, porque eso es lo que el Señor ha hecho, hace en todos aquellos que en Él confían. Acuérdese, si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Así que ruego a Dios, porque Dios nos permite poder examinarnos, y si no estamos en Él, busquemos su presencia, le busquemos. Y si estamos en Él, nos gocemos y permanezcamos, y vamos a permanecer siempre en Él, porque es lo que el Señor ha dicho. En sus manos estamos seguros. Que Dios los bendiga, tengan muchas bendiciones, y les quiero anunciar que a las próximas enseñanzas vamos a estar compartiendo unos estudios acerca de lo que es el amor verdadero. Hay muchos conceptos errados acerca del amor, y quiero profundizar un poco sobre ese tema de lo que es el verdadero amor. Así que vamos a tener unos estudios acerca de lo que es el verdadero amor. Cuando me dirija a ustedes compartiremos ese tema, compartir ese tema con la ayuda de Dios. Así que les pido mucha oración y también dispongan vuestros corazones. Que Dios les bendiga. Voy a orar por ustedes y quiero orar también por mi familia, y oremos por todos los hermanos en los diferentes lugares que nos han llamado, en Cali, los hermanos de Cali, los que nos han contactado últimamente. Oremos también por ellos y terminemos. Padre, te damos gracias. En el nombre de tu Santo Hijo Jesucristo te agradecemos por este momento precioso que nos ha regalado,
para poder tener esta oportunidad de poder recibir el testimonio de las Escrituras, poder examinarnos, poder venir a tu palabra, que es aquel espejo donde podemos vernos y poder considerar verdaderamente quién eres tú, pero también podemos saber quiénes somos nosotros a la luz de tu palabra. Gracias porque nos permites considerar parte de esas evidencias que nos muestran, Señor Dios mío, el verdadero estado de nosotros, o el verdadero estado del hombre, que nos muestran cómo luce una persona que está en Cristo, que ha sido libertada, que ha sido salva, que está reconciliada con Dios, y cómo luce una persona que no lo está. Señor, te pedimos que conforme a estas evidencias nos permita poder examinarnos. Y si hoy nos redarguyes y nos muestra que aún estamos lejos, si nos muestras que aún no estamos en ti, te pedimos que tenga misericordia de nosotros, tenga misericordia de los que aún pueden ver su condición, los que aún pueden verse en lejos. Acércales a ti, Señor, pues tú viniste para acercar a los que estaban lejos, tú viniste para reconciliar, tú viniste a salvar a pecadores. Por eso te pido que permita que podamos examinarnos y si podemos ser convencidos en esta noche, y alguien puede ser convencido en esta noche de su pecado, pueda ver que hay una esperanza en la persona de Jesucristo. Puede correr a Él, puede humillarse ante Él, puede invocar su nombre. Tu palabra dice que todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Así que te pedimos que eso acontezca. Te pedimos que esa gracia también alcance en ellos y puedan verdaderamente verse libres de su pecado. Puedan verdaderamente ver la luz. Puedan verdaderamente ser libertados. Tu palabra dice que conoceré la verdad y la verdad nos hará libre. Te conoceremos a ti, amado Señor Jesucristo, y seremos verdaderamente salvos, verdaderamente libres. Nuestra vida jamás será la misma. Así que te pedimos por aquellos que no te conocen, por aquellos que no han puesto la confianza en Cristo, por aquellos que no han sido salvos, para que esa salvación les alcance. Y también por todos aquellos que tú nos has dado esta gracia de la salvación. Te adoramos y te exaltamos porque no éramos dignos de recibir esta gracia, pero tú nos la has concedido por tu grande amor, por tu gran misericordia, por tu voluntad infinita. Así que te damos gracias y oramos por todos nuestros hermanos y amigos que nos ven, que estamos compartiendo en estos días por las redes sociales. Oramos por todos aquellos que están pasando momentos difíciles hoy, pero principalmente por todos aquellos que el pecado aún permanece en sus corazones. Oramos para que tú les salves, porque esta es la mayor necesidad que el hombre tiene, la necesidad de reconciliarse contigo. El virus más fuerte y más terrible no es el coronavirus, es el pecado que ha estado en el corazón del hombre después de la caída. Y es a ese virus, es este pecado que tú viniste a eliminar de nuestras vidas y a salvarnos. Oh Padre, te damos las gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Que Dios les bendiga, bendiciones, que tengan buena noche. El domingo tendremos predicación en la mañana, está la pastor Marvin, si Dios quiere estaré yo por la tarde también llevándoles la palabra. Que tengan una buena noche y que yo les lleve y les guarde en paz y bendiga a su familia también. Dios los bendiga.